22:08, casi 09, 21:09 en Canarias, y nosotros vamos a lo que tanta gente estaba esperando. En esta casa se estrena, se viene para acá, para nosotros es un enorme honor Luis del Pino. Y es un enorme honor por algo que ha empezado a decir antes Carlos Astiz y que por poco me rompe la presentación, pero bueno, yo no le he dicho nada porque no quería tener problemas con Carlos esta noche. Para muchos periodistas, jóvenes o mayores, Luis del Pino es un referente profesional, porque es un tipo que se fue a meter en el asunto más complicado, peligroso, peliagudo, lleno de minas de la actualidad española, que fueron los atentados del 11M, y le dio igual todo. Solo quería saber la verdad. ¿La encontró? Bueno, pues seguramente más que cualquiera de nosotros, pero sobre todo encontró que deliberadamente se nos había ocultado lo que de verdad pasó. Y a partir de ese momento, Luis del Pino, para la gente desprejuiciada, ¿verdad?, y para los periodistas normales, es decir, gente que quiere saber lo que ha pasado, se convirtió en un referente y en un ejemplo de honestidad profesional, de lo que hay que ser. Y pueden estar de acuerdo con él en unas cosas, en otras no, él se puede equivocar, todos nos podemos equivocar, faltaría más. Pero un periodista tiene que ser precisamente eso, es decir, el señor que coge un tema, y además un tema en el que nadie quería entrar, ¿verdad? Y lo sigue, y empieza a sacar cosas. Y entonces empiezan a llamarle conspiranoico, no sé qué, no sé cuánto, y a él le da igual, porque sabe que es verdad lo que ha descubierto, y sigue. Por todos esos motivos, profesionalmente para nosotros es de verdad un auténtico privilegio poder contar entre nuestros compañeros a partir de ya con Luis del Pino. No hace falta que llores, pero bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, don José Javier, muchísimas gracias. Mi suegra dice lo mismo que usted, pero de una forma más resumida. Dice que soy un auténtico pesado. Cojo un tema y... Bueno, eso es alma de suegra. Eso. Bueno, la verdad es que muy contento por venirme a esta casa. Empezamos en abril en Radio Libertad un programa por las mañanas, un matinal informativo de 7 a 10 inicialmente, posiblemente luego se vaya ampliando, y bueno, pues la idea es entrar en un mercado donde ya hay muchas emisoras generalistas, pero donde hemos detectado que existe un cierto hueco de mercado. Un hueco de mercado formado por todos esos oyentes, aproximadamente entre 800.000 y 1 millón de oyentes, que tienen unos determinados valores, unas determinadas creencias, que se pueden resumir en 3 o 4 puntos. Es gente que cree en la democracia y, por tanto, cree que los parlamentos nacionales, la soberanía del pueblo representada en los parlamentos nacionales debe ser defendida frente a los intentos de que haya organismos supranacionales no democráticos que cada vez asuman más poder de decisión, gente que cree en los derechos humanos, empezando por el más básico de ellos, que es el derecho a la vida, gente que piensa que cuando está en riesgo la unidad de España, tú no puedes dedicarte a compadrear, ni a pactar, ni a mirar hacia otro lado con aquellos que están poniendo en riesgo la unidad de España. Gente que piensa que no se puede arruinar a los países en nombre de agendas demenciales como la Agenda 2030, decididas por organismos supranacionales sin ningún control democrático. En fin, no sé, gente pues que tiene sentido común, que quiere vivir cada vez mejor en un mundo que debería permitirlo porque la tecnología va avanzando, los recursos cada vez son más abundantes, y que sin embargo ve que en los últimos años existe un intento deliberado porque seamos todos cada vez más pobres y menos libres. Bueno, pues ante eso hay mucha gente que se rebela, y esa gente que se rebela no tiene en estos momentos en el panorama radiofónico pues una radio de referencia, y el objetivo es llenar ese hueco de mercado. ¿Y va a ser un matinal radiofónico retransmitido por televisión? Así es. La idea de este grupo es lanzar Radio Libertad como cadena de radio generalista. Vamos a empezar con el matinal, se irá rellenando la parrilla con el paso del tiempo y, por supuesto, aprovechando las sinergias con el Toro TV. Será un programa de radio de 7 a 10, pero que se retransmitirá también a través de esta señal del Toro, y a la inversa, los contenidos del Toro tendrán reflejo dentro de lo que es la radio. Y bueno, pues se trata de una apuesta a futuro donde nos incorporamos Carmen Carbonell y yo, y donde por supuesto contaremos con la ayuda inestimable
de todos los compañeros de la casa para sacar adelante un proyecto que yo creo que es enormemente ilusionante y que va a ser muy bien recibido por la gente. Y un abrazo enorme para Carmen Carbonell, que me lo ha encargado Mario, y si no lo hago, luego me riñe. Está muy bien, ahora magnífico, magnífico tándem, magnífico equipo. ¿Tenemos día exacto de Tenemos día botadura? aproximado, la idea es en torno al 9 de abril. Ahora mismo están ya en marcha todos los preparativos, hacen falta muchas cosas para arrancar el proyecto, empezando por todo lo que es un rediseño de la app de la radio, un rediseño de la web. Vamos a informar a los oyentes a lo largo de estas semanas que vienen de cuáles son los distintos medios para seguirnos. Y bueno, estamos ahora con toda la vorágine de la preparación. Hacen falta unas cuantas semanas para terminar de perfilar detalles. Creemos que para el 9 de abril estará ya todo listo y esperamos a los oyentes con los brazos abiertos y les vamos a ofrecer un programa, pues bueno, que va a ser el típico matinal informativo. Quien me esté acostumbrado a escucharme, pues sabe un poco el tipo de tertulia que me gusta, el tipo de análisis que me gusta. Va a ser un programa más dinámico por ser entre semana, donde hay mucha gente que está en el coche, que está en su casa, con los niños, y va a ser un programa que va a introducir alguna novedad en cuanto a su imbricación con las redes sociales y ya lo iremos haciendo público más adelante. Creo que hoy en día los medios de comunicación por sí mismos no tienen sentido, son las redes sociales las que les permiten terminar de generar todo su potencial. Y eso es algo que tengo claro. Tú además te llevas volcado, o sea, tu Twitter es celebérrimo. Hombre, hay que seguir el Twitter de Twitter. El X, ahora se llama X. Twitter me incorporé en el año 2011, hace 13 años, tengo ahora 340.000 seguidores o algo por el estilo. Y yo ya dije hace muchísimo tiempo, 8 años, que en realidad los medios de comunicación pensaban que Twitter era un complemento y no se estaban dando cuenta de que es al revés. Sí, son los medios de comunicación el complemento a Twitter. Tanto José Antonio como Carlos como Teresa te quieren preguntar algo con toda seguridad, pero yo hay una pregunta que te quería hacer, porque me parece que para poner un poco en perspectiva lo que ha sido el trabajo informativo, periodístico, etcétera, en estos últimos 20 años, 20 ya, ¿y por qué nosotros estamos aquí donde estamos haciendo esto y no otra cosa? Es muy interesante conocer la perspectiva de Luis. Bueno, primero, nota previa. No paro de recibir WhatsApp de gente que dice ¡qué buen fichaje, que no sé qué! Os voy a contestar a todos después, porque ahora si no puedo hablar con Luis. Precisamente en el asunto que más fama periodística ha tenido, que fue el tema del 11M, por el coraje, empezó a dibujarse la España que hoy tenemos. Aquello fue una rectificación realmente del camino que llevábamos. Valga la figura que siniestra un descarrilamiento. Y empezamos a ir por otro camino. En estos 20 años tienen realmente su origen ahí. Tienen su origen ahí, en muchos sentidos. Sí, sin ninguna de las dudas. El 11M se hizo para que España cambiara de rumbo y para que a partir de ese momento empezara a ser el campo de pruebas de una labor de ingeniería social que va muchísimo más allá de España, pero en la que España ha sido, digamos, el laboratorio estrella. No le quepa a usted ninguna duda de que el 11M se hizo para eso. Teresa. Yo quería preguntarle, porque a ver si nos podía dar más datos del nuevo programa. Cuando decía lo de interactuar con el público, bueno, yo lo he entendido así, no sé si se va a interactuar con el público o no. O sea, ¿cuáles van a ser las novedades con respecto a las redes sociales? Pues me va usted a permitir, doña Teresa, que me reserve por el momento los temas, pero lo que sí le voy a decir es que van a tener, pues todos los que nos siguen a través de redes sociales, una posibilidad de participar en lo que es la propia elaboración del programa. Entonces, bueno, vamos a tratar de dar pie a que ellos mismos generen las noticias. Yo cuando empecé en la radio, en el primer editorial, el primero de todos que hice, dije que lo que quería, tal como yo concebía la radio o cualquier medio de comunicación, es de una forma muy simple. Un medio de comunicación, una radio, una televisión, no tiene que ser algo para contarle a la gente lo que dicen los que mandan, sino algo para contarle a los que mandan lo que dice la gente. Ya.
Eso es lo que tiene que ser. Y bueno, pues la manera de conseguir eso es darle a la gente el máximo posible de voz. ¿Dónde empieza la guerra cultural? Pues la guerra cultural empieza en la propia selección de las noticias. Si nos fijamos en el panorama mediático español, pues en unos sitios se comentan en un sentido, en otros sitios se comentan desde el sentido opuesto, pero en casi todos se comentan las mismas noticias. Y uno dice, ¿por qué? Yo desde que llevo haciendo radio, lo primero que me negué es a que me marquen las noticias. Lo que es noticia en mi programa lo decido yo. Yo decido qué me interesa y qué no me interesa. Ejemplo, yo ver a los medios discutir sobre si se había muerto un pato en una mascletá antes o después. Lo siento, no entro en ese tipo de debates estúpidos, porque son cortinas de humo, es cosas que se hacen para entretener a la gente. Yo llego por la mañana y digo, ¿cómo? ¿El pato? Digo, tachao, esto no es una noticia, fuera. Ese es el asunto. Hay que empezar la guerra cultural en la selección de noticias y tenemos que empezar a dejar que sea la gente la que nos diga qué es noticia para ellos. Hay muchas noticias que pasan desapercibidas. En España tendemos a ser un poco, en el mundo periodístico, capitalcéntricos. Estamos aquí en nuestra burbujita y nos olvidamos de que por toda España están pasando cosas que a la gente de allí le importan y que realmente deberían tener una trascendencia nacional. ¿Por qué no darle a la gente la posibilidad de que participe diciendo, oye, me gustaría que comentaras esto? ¿Por qué no ayudarles a establecer la agenda informativa? Quitémosle a los que mandan el poder de decirnos qué es noticia y qué no. Vamos a decírselo nosotros a ellos. Mira, ejemplo, los problemas de Acerinox en el campo de Gibraltar, que el otro día me escribía una espectadora. Dice, es que esto hay que contarlo. Claro, ¿a quién le importa lo que le pase a unos cientos de personas en Acerinox en el campo de Gibraltar? Y al mismo tiempo estamos todo el día diciendo que, claro, que las inversiones en el campo de Gibraltar, que es que al final, como no allí no se hace nada. O sin ir más lejos. Así que para todos, por cierto, un abrazo, a ver si entramos a fondo en el asunto. Sin ir más lejos, el tema de Alejo Vidal Cuadra, del atentado que sufrió, Bueno, es nos dimos cuenta, todos los medios de comunicación, que cada vez que escribíamos una noticia sobre el caso, tenía muchísima audiencia, pero todos los medios, porque yo hablaba con otros compañeros de otros periódicos y me decían, no, es que este tema es la bomba, porque cada vez que publico algo es la noticia más leída del periódico durante toda la semana. ¿Eso qué significa? Que es verdad que al público le interesa, pero en cambio en los medios de comunicación, en las televisiones, no se hablaba sobre ese tema y sí que pensamos que hay un interés público y que a la gente sí que le interesaba saber qué había pasado o por qué o quién estaba detrás de ese atentado. ¿Cuál es el éxito de los medios, digamos, alternativos, como pueda ser esta casa, como pueda ser OK Diario, como puedan ser otros? ¿Cuál es el éxito? Pues que deciden sus propias noticias, no se ajustan al calendario que, digamos, alguien ha pactado dentro de lo que es el establishment oficial. Sí. Hay que salirse del guión y hay que empezar a contar la realidad, no lo que nos quieren presentar como la realidad. Ya va aquí gente preguntando, ¿y esto dónde se puede escuchar? 107, en la Comunidad de Madrid, 107.0, de momento. E iremos contando, ¿verdad? Iremos 107.0. Iremos contando ya en más comunidades, efectivamente, donde se puede escuchar. José Antonio. Don Luis, me alegro infinito. Y además me alegro, fíjate qué tontería, más se acorda lo que voy a decir, pero es que me alegro porque es que, no solamente por don Luis, es que me alegro porque él es el hijo de Marichari González Vegas, una magnífica periodista que fue la primera mujer, la primera periodista que me dio a mí la bienvenida a la ABC. Sí, señor. A que tengo un cariño gigantesco. Yo también la conocí. Y todavía le debo una llamada. Qué maravilla de mujer. Con aquellos fletanes que sacaba a 3 para que lo llevaran en editing. Y desde entonces, pues... Pero, te recuerda con mucho cariño, mi madre. Yo tengo que recordarla y además le debo, le debo un café, una llamada y más cariño que tengo que darle yo por mi parte. Don Luis, vamos a ver, lo que acaba de decir es el sesgo por omisión, es de las noticias. Sabemos cómo funcionan los medios, sabemos cómo funcionan también algunos medios, ese sesgo por omisión viene impuesto de alguna manera por el poder, con lo cual la idea de que haya un programa, no un programa, sino que haya un grupo que vaya a decidir cuáles son las noticias de verdad, a mí me parece excelente. Además, no tenemos que tenerle miedo al pluralismo informativo. Estas son palabras de María Teresa Fernández de la Vega cuando sacaron la sexta. No tengamos miedo al pluralismo informativo, así que no le tengamos miedo. 2 preguntas. La primera, ¿está usted en forma y entrenado para levantarse a estas horas de la mañana todos los días en horario laborable?
Esa es la primera. Y la segunda, ¿qué se lo van a hacer? Esa pregunta además, porque tendemos siempre a pensar en el espectro mediático español como, como el ejército de Pancho Villa. Que decía, cada uno haciendo la guerra por su cuenta, ¿no? Pero tenemos vocación de liderar ese ejército. ¿Tiene usted vocación de liderarlo? Si no tiene vocación de liderarlo, a mí me parece ya llegado a la conclusión de que lo bueno de ese espectro que éramos de la derecha, los conservadores, liberal conservadores, de lo que queremos decirlo, de la parte que no es de la izquierda y de la parte que no es de abajo abajo me refiero al infierno, esa gente lo que tiene que ser son guerrilleros al final. Esa gente son guerrilleros porque es que cada uno tiene sus ideas y las defiende. No están todos cortados por el mismo patrón, no son robots. Y eso es lo bueno de los guerrilleros al final. Por eso le pregunto, ¿está usted en forma para levantarse todos a esas horas de la madrugada infecta? Y lo segundo, ¿va a liderar el ejército de Pancho Villa? ¿Esa es la vocación? Si es la vocación, donde quiero que usted vaya, don Luis, ahí está. Respondiendo a la primera pregunta, yo no estoy preparado para levantarme todos los días a las 4 de la mañana, pero mi suegra sí, con lo cual me levantaré a las 4 de la mañana, no hay ningún problema. En cuanto a lo otro, pues yo no tengo vocación de liderar nada, yo lo que tengo es vocación de combatir. Yo creo que estamos en estos momentos en una situación enormemente grave. Desde ese 2004 se inició una deriva en nuestro país pues cada vez más preocupante, cada vez más peligrosa, donde cada vez tenemos las libertades más recortadas, donde cada vez somos más conscientes de que España es una especie de escaque dentro de un tablero de ajedrez geopolítico donde la guerra es muy cruenta y que o ponemos pie en pared o nos van a comer, o nos resistimos y combatimos y aprendemos a luchar al menos tan bien como el enemigo, o si no, pues acabaremos perdiendo todo eso que tantos siglos costó construir. Porque no olvidemos que vivimos en una Europa que es producto de una civilización, la civilización grecorromana y cristiana, que ha permitido cosas tan hermosas como pues, la Declaración de los Derechos Humanos, que es hija directa de nuestra civilización. Bueno, pues todo eso está ahora en riesgo. Se están sustituyendo los derechos individuales por derechos colectivos, que son la negación del derecho del individuo, algo que había costado siglos arrumbar y deshacerse de ello, que eran, por ejemplo, los derechos estamentales, ahora vuelve en forma de derechos de colectivos. Eso es terrible, o sea, la involución que estamos viviendo es tremenda y hay gente pues, más alarmada por unos temas, más alarmada por otros. Quizás se refiere usted con la expresión al ejército de Pancho Villa a que, bueno, pues al final uno se moviliza por el aspecto concreto de la pérdida de libertades que más le importa, o uno se moviliza por la unidad nacional, o uno se moviliza por el derecho a la educación de los hijos. Cada uno se moviliza por lo que quiere, pero al final todos compartimos una idea común. Y bueno, más que el ejército de Pancho Villa, yo lo equipararía a lo que pasó durante nuestra guerra de la independencia, donde se echó al monte todo el mundo, desde el aristócrata hasta el labriego, desde el más liberal hasta el más reaccionario. El cura Merino. Para echar al francés. Bueno, pues estamos un poco en esa situación y al final lo que hace falta más que un liderazgo, que yo creo que de eso se tienen que encargar los políticos, yo creo que desde el punto... No, deje. No, sí. Se empieza a conocer bien, no. Bueno, hay políticos buenos y hay políticos malos, como en todo. Yo creo que al final lo que hace falta es aunar fuerzas y que todos pongamos nuestro granito de arena y que por nosotros no quede. Y yo, desde luego, por mí, no va a quedar. Llevo 20 años pegándome contra quienes creo que están destruyendo mi país y voy a seguir haciéndolo. Está firmado, lo acaba de firmar aquí, así que le exigiremos, si así lo hace, se lo premiaremos y si no, se lo demandaremos. Don Carlos Astiz. Bueno, en primer lugar me alegro muchísimo y le felicito por incorporarse a esta casa, que realmente yo creo que es uno de los baluartes que defiende precisamente a España, las libertades y la familia, porque lo que está en riesgo es eso, la libertad y los derechos de los ciudadanos, la patria y la familia, ¿no?
Y en este sentido, es decir, su trabajo, que admiro mucho y me pareció un referente desde ese momento, es decir, el golpe de Estado que supuso el 11M, es decir, estamos viendo las consecuencias hoy, es decir, hasta qué punto la intención de su nuevo proyecto es enfrentar la continuidad de ese golpe de Estado y por dónde piensa que deben ir los medios de comunicación precisamente para colaborar en la destrucción, en la ruptura de ese golpe de Estado permanente que nos pretende destruir, ¿no? Vamos a ver, yo creo que los medios de comunicación juegan pues, un papel estelar en todo lo que es la manipulación y control social, si lo hacen mal, o todo lo que es el tratar de articular precisamente a la ciudadanía para exigir sus derechos, si los medios de comunicación lo hacen bien. Antaño pues veíamos que la prensa era el cuarto poder. Se supone que era un poder enfrentado a los otros poderes. Eso ha muerto hace muchísimo tiempo. Ahora mismo pues las empresas forman parte, los grandes medios de comunicación, los grandes grupos de comunicación, forman parte de un entramado de intereses donde se mezclan pues inversores de fondos de no sé qué, el banco de no sé cuántos, el gran grupo industrial de no sé qué y por supuesto los gobiernos. Hoy en día las puertas giratorias no afectan solo a gobiernos y grandes empresas o entidades financieras, sino también a medios de comunicación. Hay unas puertas giratorias entre grupos de comunicación y gobiernos en todo el mundo terribles. Y todo eso al final ha conducido a que se ha establecido una especie de casta, una casta cooptada, una casta autonombrada, donde, bueno, pues si tú te comportas de manera fiel con el establishment, pues te admiten en el club, recibirás una invitación para ir a Davos un año de estos y allí en Davos te codeas pues con el gran financiero, con el gran industrial, con el propietario de no sé qué medio de comunicación, con 3 presidentes de gobierno y entonces ya te sientes tan contento, ya formas parte del club y si te dedicas a no dar demasiado la lata, oye, pues puedes vivir estupendamente toda tu vida. Frente a eso, pues yo creo que hay muchísimos millones, cientos de millones de personas en el mundo que lo que quieren es un régimen democrático, es decir, un régimen donde tú votes a una serie de partidos que te prometen una serie de cosas para luego cumplirlas y no a una serie de señores que te dicen que van a hacer una serie de cosas, pero luego se reúnen en Davos o en donde sea y deciden hacer todo lo contrario sin consultártelo, ¿no? Eso no es democrático. Yo creo que la ciudadanía tiene que recuperar sus derechos, tiene que recuperar su capacidad de control sobre los políticos y los medios de comunicación tenemos que jugar el papel de articular esa voz de la ciudadanía. Eso que decía antes de que no debemos decirle a la ciudadanía lo que dicen los de arriba, sino a los de arriba lo que dicen los de abajo, yo creo que ese es el papel correcto si queremos que la democracia perviva. Algunas de estas ideas las exponías en, creo que es tu último libro, que es La dictadura infinita, ¿no? Así es. Que se publicó en La Esfera hace 2 años, en 2022, después de la experiencia de la pandemia, claro, cuando todos empezamos a entender que cuando decías dictadura no era una metáfora, que realmente, efectivamente, estábamos en esto. Y donde la idea fundamental es que nosotros hemos construido, el occidente global, digamos, una cierta forma de vida sobre la base de que era superior no porque nos permitiera mayor prosperidad, cosa que efectivamente también ocurría, sino que porque nos permitía ser más libres. Y hoy estamos, pero a toda velocidad, en el camino inverso. ¿Es de verdad infinita la dictadura o se le puede poner fin? No, la dictadura infinita, el libro se llama así porque bueno, a lo largo de la historia muchas civilizaciones han terminado derivando en dictaduras, en imperios. Pero todos eran imperios finitos, dictaduras finitas, en el sentido de que se trataba de imperios restringidos geográficamente, con lo cual siempre había bárbaros en los limes que terminaban invadiendo el imperio y acabando con aquella dictadura, y eran restringidas en el tiempo precisamente porque antes o después terminaban cayendo porque tampoco podían controlar lo que pasaba dentro de su propio imperio y bueno, pues puede terminar estallando por los aires, la gente puede revolverse contra el tirano, etc. Ahora estamos yendo a una situación muy peligrosa porque por primera vez estamos en un mundo global donde en caso de que llegara a instaurarse el imperio, la dictadura, que hay gente trabajando en ello,
pues resulta que ya no habría bárbaros desde fuera que pudieran hacer caer el imperio. Y la capacidad de control tecnológico de la gente es aterradora. Hoy en día la tecnología permite al tirano inmiscuirse hasta en el más mínimo detalle de la vida de los ciudadanos. Con lo cual, si no ponemos pie en pared, si no decimos no queremos que nos instauréis una dictadura formada por una élite autonombrada que se cree mejor que nosotros y que nos debe llevar por no sé qué camino, si no ponemos pie en pared y paramos ese proceso, terminaremos en una dictadura global con una élite que mande y a la que no habrá manera de derrocar. Los globalitarios, de los que habla Carlos Astiz, por ejemplo. Efectivamente. ¿Verdad? Los globalitarios, ahí estamos. Buena definición. Sí, porque es una dictadura totalitaria lo que quieren a nivel global. Es decir, esos los grandes fondos de inversión, el gran capital monopolista, efectivamente. Pues recordamos lo fundamental, ahora que son las 22:34, 21:34 en Canarias. Luis del Pino, a partir de la primera semana de abril, según estén preparados los motores del cohete, que ya iremos dando la fecha exacta del lanzamiento, empieza un matinal radiofónico, ¿cómo se va a llamar, por cierto? ¿Me deja que lo guarde Sí, como por sorpresa? supuesto que sí, no. Ya está elegido el nombre, pero todavía sí, ¿eh? no. Sí, Bueno, no solo te dejo que lo guardes como sorpresa, sino que además te invito a que cuando se pueda hacer público me lo pases y así yo Tendrá usted la primicia en exclusiva. En el gato al agua. Primera semana de abril en Radio Libertad. Para que usted vaya haciendo pruebas si quiere, le recuerdo el diario en la Comunidad de Madrid. Iremos ampliando información, por cierto, en días sucesivos sobre otros diales. 107.0, efectivamente, en la Comunidad de Madrid. Programa de Luis del Pino, que se transmitirá al mismo, se emitirá al mismo, es que eso de la retransmisión era antiguamente, ahora ya no, se emitirá simultáneamente en El Toro Televisión para llenar el espacio matinal con algo que falta. Exactamente eso que usted está echando en falta y que a partir de muy pronto Luis del Pino le va a proporcionar. Hoy un placer, de verdad, y una alegría. El placer es mío estar con usted aquí, don José Javier. Muchísimas gracias, Luis. Nosotros nos vamos a la policía. A la vuelta empezamos a desgranar, y además Luis se lo va a perder, el tema de Marruecos. Pero, o sea, pero ¿qué le debemos a Mohamed? Bueno, enseguida lo vemos.